En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, agradezco a todos los que nos sintonizan a través del Núcleo de Comunicación del Sureste y también a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales de Facebook Live. Pues este es su programa Mesa Revuelta y agradezco mucho a los panelistas que se encuentran hoy con nosotros. Pues tenemos a la dirigente del Partido de la Revolución Democrática, José Segovia Cruz. Muy buenos días. Buenos días. También tenemos al analista político independiente, a Alberto Kuz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio y a todos los que ven NSS. Así es. También al diputado César González de Morena. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todas. Un gusto saludarles. Y también tenemos a Nelly Márquez del Partido Acción Nacional. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Muy buenos días. Pues iniciamos con el tema. En uno de los peores momentos que se le recuerdan a un secretario de Estado en una entrevista, las redes sociales hicieron eco ayer y arreciaron las críticas contra la nueva secretaria de Educación Pública del país, Leticia Ramírez, quien durante una entrevista para un noticiero que se transmite a nivel nacional, no pudo contestar una pregunta básica sobre el llamado nuevo modelo educativo. Al ser cuestionada y al pedirle un ejemplo de cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria, que ya está dentro del nuevo modelo educativo, la titular de la Secretaría de Educación Pública, primero hace una pausa de duda y después lanza la respuesta que dejó un desconcierto a millones. Cuando dice, no podría contestar eso. No faltaron las opiniones que recordaron que es la consecuencia de hacer nombramientos en el gabinete de elementos sin los conocimientos suficientes y solamente respaldados por su lealtad y cercanía al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Otros recordaron que la secretaria llevaba en realidad muchos años fuera de la práctica docente y dedicada a la política sindical como líder en la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y luego ocupando un cargo de atención ciudadana en la presidencia, y no faltó quien pidió que sea removida de manera inmediata del cargo por demostrar que carece de un conocimiento tan elemental para una funcionaria en este nivel y en una secretaría fundamental para el país. Las opiniones están divididas completamente por esta situación. Pues cuando hay un funcionario, pues lo que se espera es que tenga al menos idea de la situación que se está viviendo y de contestar una pregunta tan básica, ¿no? Como este elemento que se está dando y es la bandera de la Secretaría durante ya varios sexenios. Nelly Márquez, comenzamos con usted. ¿Qué opina acerca de esta situación? Mira, digo, estando inclusive Delfina, ¿no? Sabíamos que, y aunque luego los morenos lo quieran defender, pero esto es indefendible, sabíamos que no era la persona preparada. Y hemos ido viendo durante el tiempo que estuvo que las cosas no funcionaban como debe de ser. En un país, en una economía, inclusive en una casa. ¿Qué buscan todos en una casa? No nos vayamos al país, a la casa. El papá y la mamá con los hijos. Que estén sanos y que estudien. Porque si están sanos y estudian, tienen futuro económico, tienen futuro para cuando ellos formen su familia. Cuando veo que se va a ir Delfina y entra Leticia. Sí. Empiezo a investigar, no lo que me digan, sino pues sí, investigo un poquito qué ha sido, dónde ha estado, qué. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, estaba en la coordinadora, que nos parece que la coordinadora lo que había hecho era paralizar y no dejar que los niños fueran a las escuelas. En países desarrollados, 2 grupos o 2 entes de toda la vida económica de esos países no hacen huelga. La salud y la educación. Y esta mujer se la había pasado haciendo precisamente eso. Pero luego lees su currículum y lees, ¿no? Fue maestra hace puchal de años.
Pero dices, bueno, pues a lo mejor va a traer el sistema antiguito, los brutos neoliberales lo hicieron mal, ella va a traer eso antiguo que sí estaba bien, pues puede ser, ¿no? Pero cuando la vuelves a oír expresarse, hablar y dar los planteamientos, pues te das cuenta que es una analfabeta hablando, que no tiene conocimiento absoluto, y lo digo sin respeto, por supuesto que es sin respeto, porque el que la hayan puesto, pero más, el que ella haya aceptado algo que es incapaz, es una falta de respeto a los mexicanos. No es posible que no sepa cuál va a ser el sistema para enseñar a los niños. Y creo que fue una pregunta en específico, ¿cómo le van a enseñar a los niños las matemáticas? Y en lo que medio responde y hace sus pausas y esto es, en este momento no lo puedo responder. ¡Wow! Ojo, compañeros, ciudadanos mexicanos, campechanos y de toda la República. Vamos a tener serios problemas. Y sobre todo a los pobres que tanto ama el señor presidente de la República. Porque los que tienen dinero van a pagar una escuela privada. ¿Y qué es lo que he estado investigando igual? ¿Y qué es lo que van a hacer las escuelas privadas? Cumplen con el mandato de la SEP y luego imparten su programa educativo. Y seguirán siendo los que más oportunidades han tenido, seguirán teniendo más oportunidades, porque con esto que estamos viendo que va a pasar, pues los niños saldrán mal educados, sin capacidades. Y es bien poquito lo que tenemos que saber de educación para poder luego llegar a una carrera e irte desarrollando. Saber bien las matemáticas, leer y escribir, comprender lo que leíste y poder hacer una buena redacción. Si tú sales de la escuela, de la básica, con esas capacidades, puedes seguir. Pero si eso más elemental, porque si lees y no comprendes y no redactas, no tienes oportunidad de nada. Entonces, es bien delicado, bien delicado. Ahorita nos vamos a ir al debate de los que dicen que sí está bien y nosotros que estamos diciendo que no está bien. Solo el tiempo. Ahí se los dejo, compañeros. El tiempo nos va a dar la razón. Sí. Diputado, ¿cree usted que hay que dar el privilegio de la duda? Que pues fue parte del nerviosismo de dar una entrevista. ¿Qué considera de esta? Bueno, en primer lugar, yo de entrada y acepto que fue un desacierto de la actual y nueva secretaria de Educación, la compañera Leti. Fue un desacierto porque, pues bueno, al saber que vas a tener una encomienda, digo, por ejemplo, y de verdad que no la justifico, para el día de hoy me documenté sobre la nueva escuela mexicana, el nuevo plan de estudios, y creo que sí, en ese sentido, pues tú asumes un encargo de la talla de lo que ella está representando, pues en cierta medida, al menos tendrás que leer, ¿no?, de qué se trata este nuevo plan de estudios. Por ello, creo que fue un desacierto. Sin embargo, creo que la respuesta que emitió fue honesta en ese sentido. No te puedo responder en este momento, porque tampoco ha estado empapada en el tema, ¿no? Quiero decirles a quienes nos escuchan que el nuevo plan de estudios lleva más de 2 años preparándose, ¿no? Han sido meses de trabajo, líneas de acción que se han establecido en los diferentes estados de la República con la participación de todos y de todas del mismo magisterio. Y es un tema no menor, ¿no? Es un tema que implica responsabilidad y que, pues bueno, reitero, sí fue un desacierto. Sin embargo, es importante decirle a la gente que este nuevo plan de estudio todavía no es totalmente vigente en las escuelas. En todos los estados se está aplicando en 30 escuelas y solamente en los primeros grados, o sea, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Todo lo demás, lo que establece el nuevo plan de estudios, la creación de fases en lugar de los grupos, estos 4 campos del saber,
con estas 7 líneas o ejes temáticas todavía no se aplica. Es más, ni siquiera hay libros de texto todavía del nuevo plan de estudios porque se está armando todavía, ¿no? No podemos decir que es un plan piloto, es un plan en marcha, eso sí, pero no puedes tener drásticamente un cambio, al menos no en la educación, porque ya hay es consecutiva, ¿no? De primer grado a segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Esto se va a dar de manera paulatina conforme las nuevas generaciones pues ingresen a las aulas, ¿no? Sin embargo, otra vez, reitero, fue un desacierto total de la nueva secretaria. Eso no quiere decir que la compañera sea mala, ni mucho menos. Creo que existe el beneficio de la duda para las y los compañeros. Grave, pues sí hemos tenido secretarios que, híjole, pues ahora sí que hasta persinarse es bueno, como Genaro García Luna, ¿no? Un narcotraficante que puso ahí Vicente Fox a cargo de la AFI y luego Felipe Calderón a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Donde vivimos en un narcoestado. Eso sí me parece grave, lastimoso, lamentable, ¿no? El que pues no te hayas empapado del tema todavía no quiere decir que no te empapes en los próximos días, ¿no? También es una lección para cualquier otro servidor público, ¿no? Llámese local, llámese nacional, de las cosas que tienes que saber con anticipación, ¿no? Y reitero, nosotros asumimos, más bien, yo asumo pues ahora sí que la responsabilidad de decir que es un desacierto total, porque pues sería, no pudiésemos nosotros defender lo indefendible en ese sentido, ni mucho menos, ¿no? Entonces, es correcto, es un desacierto, sin embargo, no es nada grave, es algo que se tiene que empapar el tema y que en los próximos días estoy seguro que la compañera Leti tendrá todo el conocimiento que debería tener acerca de esto y otras cosas de la educación. Alberto Kutz, ¿se deben de tener secretarios que aprendan en el camino o que lleguen listos ya para actuar en la encomienda? Sí, mira, yo quiero precisar algunas cosas que me parecen interesantes en el tema de, como dice César, Leti. Leti no debería estar en la Secretaría de Educación Pública. Para empezar, por una cuestión histórica, tradicional y de cultura. La Secretaría de Educación Pública ha sido una de las instituciones más prestigiosas del país desde hace más de 50, 60 años. Estuvieron grandes secretarios de educación como José Vasconcelos, el propio Justo Sierra. Méndez, han de estarse Méndez. revolcando en la tumba. Y yo pienso que si vivieran, Digo, hay que revolver la si mesa. vivieran en este momento, yo creo que dejarían la tierra para volverse a regresar a donde estuvieran, arriba o abajo. Porque la educación en el mundo, la educación en sí, significa el lado más humano para sacar a los pobres de la pobreza, tanto de la ignorancia como de la pobreza económica, porque casi todos los que hemos avanzado en nuestras vidas, tú, yo, muchos de los que están aquí, no todos, o quizás sí todos, Todos. o ¿cómo que quizás no sí todos, vivimos una educación y un momento de vida en la que queríamos aspirar a ser mejores y la única vía fue estudiando la primaria, secundaria, preparatoria y nuestra carrera, los que pudimos. Y eso nos dio oportunidades de acceder a mejores estadios de vida. Y me parece lamentable que no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos, se haya dejado a la educación como en un segundo plano. Pero me voy a referir al caso concreto del gabinete que ha seguido a nuestro presidente de la República, López Obrador. Me parece que empezó con un buen secretario, Esteban Moctezuma Barragán, pero de ahí se fue a la elección de una persona que no tenía la capacidad para ser secretaria de Educación. Lo digo con todo respeto, porque es una mujer. Claro. Tenía más vocación de ser candidata de su estado, porque venía de perder la elección como gobernadora. Pero además venía con un antecedente, y eso lo digo con mucho respeto y precisión, con un antecedente de que en su ayuntamiento, me parece, no lo había hecho bien
donde había actuado más como una dirigente política pidiendo diezmos para apoyar a su movimiento. Y ese antecedente me parecía malo ya de entrada. Entonces, cuando ocupa la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez, pues bajó de nivel. La actual, Leticia Ramírez, tenía mucho tiempo dedicada a la cuestión de la grilla, a la cuestión de la Coordinadora Nacional de Educación, a la contraparte de la CENTE. Entonces, obviamente no conoce de los temas ni los planes, pero eso no le exime de que, bueno, si voy a ocupar una secretaría tan importante, me preparo, qué es los temas más importantes, y estar preparada para enfrentar el asunto de la educación en México. Lamentable, triste, penoso para el mundo, porque de la SEP, en la SEP pudieron haber enviado a cualquier exrector de la UNAM, cualquier exrector de alguna universidad prestigiada, aunque sea privada, porque hay gente preparada en el país, pero lamentablemente, en la política solo llegan los amigos, y los amigos a veces no son los más preparados, pero sí son a los que hay que ayudar porque son los que hicieron campaña con nosotros y a los que hay que pagarles el precio, y los que pagan al final el precio de una mala decisión son los ciudadanos. Vamos a un corte y regresando seguimos platicando acerca del tema. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Pues regresamos a Mesa Revuelta y doy la bienvenida al dirigente del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, el representante de Movimiento Ciudadano, a Jack Valle. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y pues vamos con el dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, creo que aquí ya se ha dicho un poco de lo que seguramente muchos mexicanos y campechanos están pensando. Lo que bien dice aquí el diputado César tiene toda la razón. Cuando uno va a una entrevista se trata por lo menos de informar un poquito, pero aquí no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del secretario de Educación. Creo que cuando cualquiera va a una secretaría, ocupar una secretaría de Estado en cualquier nivel de gobierno, de alguna otra manera se empapa y se informa de lo que está pasando en el país, sobre todo específicamente de la cartera en la que se va a ejercer. Lo cierto es que en este momento, en ese programa piloto que van a echar a andar en escuelas básicas, de por sí ya es una problemática para los docentes. No me imagino para una persona que está fuera de su ambiente, porque no tiene muchos años que no se dedica a la educación. Entonces, por ahí ya estamos mal. Estamos mal porque, como bien dice Alberto, creo que no debe ser nombrado incondicionales de Andrés Manuel, no debe ser nombrado gente leal a Andrés Manuel. Yo creo que donde se está equivocando el gobierno es en nombrar a personas capaces. Creo que México no está para ir aprendiendo en el camino. Creo que ya hemos perdido para muchos, que vemos totalmente distinta la forma de gobernar de Andrés Manuel. Creo que hemos perdido muchos años en el camino y creo que no es el momento de seguir improvisando. No hay que seguir improvisando, tenemos que seguir avanzando, sobre todo en el tema de educación. Está muy claro que para nosotros, como padres de familia, como dirigentes, como ciudadanos, lo mejor que podemos hacer es tener una formación docente que nos permita abrir la puerta, tener abiertas las ventanas para recibir oportunidades de empleo que el gobierno federal hasta ahorita no ha dado respuesta objetiva, ni el gobierno del estado. Pero bueno, es importante la educación. Como decía hace un momento, el problema de estos foros, de esta nueva etapa, nuestra fase de programa y plan de estudios que se va a echar a andar en este programa piloto, lo cierto es que como dije hace un momento, es una problemática para docentes, porque no solamente representa nuevos conceptos que tienen que manejar, que muchas veces pareciera que son lo mismo, pero no, y donde se tienen que adecuar precisamente los libros de texto que, como bien dice el diputado, no existen en este momento. Entonces no entiendo cómo pueden echar a andar un plan piloto si no existen todavía libros de texto donde el maestro tiene que forzosamente
acentuar la programación, la planeación de este nuevo programa. Lo cierto también es de que seguramente hablar de inclusión ya del programa, claro, de equidad y el desarrollo de los niños, pues también muchas escuelas no cuentan con la infraestructura para romper esas barreras de aprendizaje y esas barreras físicas, y que van a depender siempre de la autoridad estatal más que de la autoridad federal. Pero bueno, yo creo que los planes y programas de estudio siempre tienen algo positivo. Lo lamentable es el tiempo en la adecuación de estos temas, de estos planes, que son insuficientes para echarlos a andar. Pero insisto, y estoy convencido y estoy de acuerdo con Alberto, creo que Leticia no debería estar ahí. Yo creo que merecemos una persona con más capacidad, merecemos una persona con más liderazgo, una persona que en este momento conozca la verdadera problemática de la educación en México, pero también hay que reconocer, aunque muchos no lo vamos a hacer en esta mesa, si el gobierno federal tiene una idea totalmente distinta de lo que necesita México para la educación, pues vamos a tener el ejemplo como el nombramiento de Leticia. Sí, pues es válido. ¿Se conoce una persona por una entrevista, su capacidad? No, mira, yo creo que todos como seres humanos primero estamos sujetos a tener errores. Hay errores tanto en la historia como en el presente inmediato como en el presente corto, ¿no?, de nuestro país y de nuestro estado. Diputados y funcionarios que en el momento de estar dando una declaración son sujetos a cometer cada resbalón que ha pasado a la historia y se queda en la historia, ¿no? Queda en las redes. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy observando? Y te lo voy a decir así desde mi visión. Bueno, un error que ha tenido hoy la que va a asumir como secretaria de Educación Pública, lo estamos nosotros pasando y satanizando a un modelo educativo que está en marcha. O sea, porque estamos criticando a la secretaria, a la próxima secretaria, porque acuérdense que entra en funciones el 15 de septiembre, por ahí de esas fechas. Ya la estamos criticando y en base a esa crítica y ese error que tuvo ella, estamos planteando que así como está ese error, en ese mismo sentido va a ir el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, no nos hemos abocado a decir, bueno, el nuevo modelo de la escuela mexicana cambia completamente la percepción o cambia completamente el modelo educativo de nuestro país, pasando del modelo individualista, fomentado desde por ahí antes de los 80s, donde te dice que tú eres el único que va a salir adelante, que tú eres el único que importas en la vida, que tú eres el único que eres el centro de todo el universo, ¿sí? Y gracias al cual se perdieron valores, costumbres y educación, que en muchas ocasiones en esta mesa nos hemos quejado. ¿Por qué? Porque ya la sociedad es individualista, porque no tenemos valores, porque no tenemos un sentido comunitario, porque no somos solidarios, por muchas otras cosas. Y está pasando de ese modelo individualista a un modelo más humanista, donde pone en el centro, ¿sí?, de la vida cotidiana la comunidad, lo que se tenía y que se añora en muchos momentos en los barrios, ¿sí?, la convivencia, la solidaridad, o sea, muchas de esas cosas que se perdían. Esa es una de las partes esenciales a este nuevo modelo educativo de la escuela mexicana. Se le está dando ese sentido humanista. Aquí decía Pepe, yo lo escuchaba con atención, dice, es que el gobierno no nos está dando las oportunidades, no está generando. O sea, como sociedad las tenemos que ir generando también. Porque el modelo individualista nos dijo, el gobierno te resuelve o tú te lo resuelves de manera individual, ¿no? Te resuelves de manera individual. Boicot. Y como es un complot. Es un complot. A alguien no le gustó, ya le bajó el sueldo. ¿Ah? Entonces, esa es la esencia. O sea, yo creo que si todos nos abocáramos, porque yo creo que César se documentó de manera inmediata. Pero la secretaria no. Bueno, o sea, La próxima, perdón. En 15 días se documentará bien. Hemos sido legisladores. O sea, te digo con respeto. Sí, claro. Nelly tiene mucho más experiencia, pero tú también como ser humano tenemos que reconocer que en muchas ocasiones no tenemos la totalidad de los conocimientos y tenemos derecho a prepararnos, ¿no? Claro, o sea, ya tenemos el derecho y la justificación de tener un error. Pero no es cuando me problema. paro en el podium. Bueno, está bien. Si nos queremos centrar en eso, está bien, pero yo prefiero centrarme en el modelo de la nueva escuela mexicana, ¿sí?, que nos da un paso del individualismo a un proyecto educativo con mayor sentido humano y que obviamente nos estará ayudando a formar no mejores individuos, nos estará ayudando a formar una nueva sociedad mexicana. Y creo que eso es lo que aspiramos en un modelo de transformación. Nelly.
Súper rapidísimo voy a tratar. A ver, todo lo que dice Antonio, y Antonio sabe que lo aprecio enormemente. No, y la verdad, sí, sí, y sincero. siento que es mutuo, Así es, ¿ok? sincero, sí, A ver, sincero. hasta él, hasta nosotros nos preparamos. Aquí él acaba de más o menos delinearnos lo que va a ser el nuevo sistema educativo. Modelo educativo. Y la que va a estar no lo pudo responder, pero no me quiero cerrar en eso, sino me voy hacia atrás y reviso quién es, qué ha sido y qué ha hecho. Y por supuesto que no va a poder. Y lo único que estamos haciendo es arriesgar el futuro económico, de subsistencia, de desarrollo, de que pases de ser pobre a que tengas un mejor nivel de vida con esta mujer al mando de la Secretaría de Educación. Ahí sí difiero porque Pero también te voy a decir, el estaríamos problema arriesgando el tema económico modelo, del... no con una sola el- persona. pero si es la que lo va a dirigir, O sea, por favor. tú dices que si cambiamos a la Yo Secretaría creo- de Educación, puede mejorar, entonces claro. entramos ya con el modelo y nos va a ir re bien. No, Yo no estoy necesariamente. criticando al modelo. A ver, yo no Entonces, critiqué al modelo. Lo que yo A critiqué ver, desde tú una estás entrada... planteando que con esa secretaria la educación se va a ir Yo al estoy traste. diciendo que esta secretaria no tiene ninguna capacidad para estarlo. Y no se vale echarle la responsabilidad como lo hace el presidente a lo que pasó, a lo que pasó. Ya lo que pasó, él dijo que podía hacer las cosas diferentes y que iba a sacar adelante este país y no lo está Por eso, ¿tú haciendo estarías y de lo acuerdo muestra que este todos nuevo los modelo días? educativo es el correcto? Lo que No lo tiene que cambiar es conozco, la no, yo no secretaria. conozco el modelo. Yo no lo conozco. Solo sé que van a quitar algunas cosas. Ya no va a haber historia universal, ya no va a haber historia del país, sino van a centrar. En esos son los temas que yo me he fijado. En donde está tu escuela, te van a enseñar lo de la historia de lo que tienes en ese entorno alrededor. Eso es lo que yo he ido viendo. No puedo porque no Es soy una ni experta. adición. La historia No soy, tropicalizada deberían de es una agregarle a lo mejor adicional a la civismo, que historia lo nacional quitaron y a la hace historia mucho universal. tiempo. Yo no soy Es experta correcto. yo no soy experta en educación, ¿ok? Pero sí, para el tema de hoy sí me preparé muy bien y leí, investigué en qué estaban las cosas. Yo no estoy en ese tema, pero ella sí, debiera, y no lo está. Y si no, educamos, porque hay países, por ejemplo, los asiáticos, cómo cambiaron la pobreza que nosotros tenemos no es comparada con la pobreza que tenían hace 20 o 30 años muchos países asiáticos. ¿Cómo lo cambiaron? Con educación. Y que no lo- Con no le- una alta educación. Tú estás Y lo dando que hoy razón. nuestro A señor ver, pero tú presidente está estás dando haciendo, razón porque al al final es tema- presidente de todos Sí, sí, sí. nosotros, Pero está tú estás mandando dando la razón educación tema al traste. histórico. Tú estás dando razón al tema histórico. Durante tantos años como país no hemos podido erradicar el tema de la pobreza. Pero a ver, con una bruta en la Secretaría de Educación Volvemos, Pública, o sea, ¿cómo vamos a sacar No es adelante a el- los No niños? estamos debatiendo el tema del individuo, estamos ¿Cómo debatiendo no? el tema del ¿Cómo programa. no? Vamos O sea, a tener ¿cómo a los vamos mejores a- jugadores de fútbol y le pongo un director que en vez de que les diga cómo debes de ir a meter los goles, le pones probablemente les pones a unos, no, replieguense. Pues sí, me repliego y me golean. Ya, vaya. Nelly, para la próxima selección Mira, mexicana. Me encanta el fútbol. yo creo importante también resaltar el momento en que está sucediendo esto, porque si es este cambio me parece, la verdad, concuerdo, me parece una muy mala decisión, como muchas otras, pero el cambio del plan de estudio en este momento es grave debido a el rezago educativo en el que están entrando hoy los alumnos. La mayoría de los alumnos está comenzando realmente a asistir a la escuela, o sea, está empezando el periodo escolar completo asistiendo a la escuela, y existe algo que no podemos negar. Hay un rezago por el tema de salud de pandemia. Hay muchos alumnos que no tienen los niveles de educación para poder adaptarse al nuevo sistema, ¿no? Entonces, los maestros se van a topar con, por ejemplo, en primero y secundaria, con niños que están llegando de la primaria que no tienen el nivel adecuado todavía porque estuvieron 2 años sin clases. Entonces, eso es un problema terrible. Yo no estoy criticando el sistema, no lo conozco, pero me parece que el momento es erróneo. O sea, creo que tendría que esperar un poco más
porque sí hay un rezago por el tema de la pandemia. Ese es por un lado. Por el otro, si bien después de la salud, la educación es de los temas más importantes para el país, creo que sí se tiene que tener especial interés en nombrar a gente con la capacidad para timonear, porque si no, si seguimos escogiendo a personajes de la política por ser amigos y compadres y lo que supuestamente no iba a suceder, pues vamos a tener este tipo de capitanes sin rumbo, estos tipos de capitanes que no tienen conocimiento de dónde están parados, y evidentemente un capitán que no tiene conocimiento, pues lo único que va a hacer es perder el barco. Estoy de acuerdo con eso, con él, porque es la realidad. Entonces, También, y hay por que supuesto. aceptarlo en todos los niveles, y yo he sido muy crítico en todos los niveles, en el municipal, en el estatal, en el federal. Cuando algo no está bien, hay que levantar la voz. O sea, yo no estoy aquí defendiendo alguna posición de alguna persona, siempre lo he dicho. Pero sí me parece grave el tema de educación. El tropicalizado tenemos prácticamente el mismo tema. Tenemos un político que se ha dedicado a política, en educación haciendo política toda la vida, y ahorita es el timonero de educación. Digo, no estoy hablando de poniendo en duda su trabajo, pero pasa este tipo de favores políticos en lugar de estar pensando en personas que puedan de verdad llevar o conducir un programa tan importante como el presidente lo dice, es un programa estrella, la educación es importante, o sea, lo dice, pero en el acto no se hace. Y ha hecho varios recortes, él ha hecho varios recortes en presupuesto y ha cambiado la forma de gobernar, de hacer las cosas con un enfoque diferente, pero que en la realidad ha afectado a los pobres en el caso de la educación, por ejemplo, cerrando estas escuelas de tiempo completo, este tipo de cosas que contradicen sus dichos, ¿no? Entonces, es grave que tengamos a una persona que no tenga la capacidad en la educación del país. Es grave que es el momento en el que está sucediendo este cambio sin los recursos, porque no hay libros, no hay muchísimas cosas. Como piloto, es grave el momento en el que está sucediendo. Vamos a un corte y regresando seguimos con el tema. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Estamos de regreso en Mesa Revuelta y como siempre, fuera de corte, los comentarios son mucho más encendidos. Regresamos con algunos comentarios que nos están siguiendo a través de redes sociales. Tere Canul, buen día a todos, es un gusto escucharlos. Soy maestra desde hace más de 40 años y con muchos estudios comprobables. Cuando uno llega a un trabajo, estudia el panorama donde se va a desenvolver. Este nuevo plan de estudios quiere, entre sus principales cambios, que los estudiantes elaboraran proyectos a partir de los aprendizajes adquiridos y los profesores podrán utilizar métodos de evaluación distintos a los tradicionales. Sin embargo, tiene sus dolencias. Se quiere copiar en gran parte el modelo educativo de los Estados Unidos, ya que ahí no hay grados escolares. Sí hay grados. Y eso se pretende en México, Sí, 3 niveles y no la existencia de grados. Del 1 al 6, del 7 al 8. Y del 9 Juan al Manuel 11. Manrique Mendoza, por un momento pensé que la entrevista a la secretaria de Educación era un video editado, pero para dejarla mal, no es solo un desacierto, es una falta grave. Le dijo a todo el país, desconozco del tema y ni siquiera me interesa. Saludos a todos. Bueno, pues así tenemos varios de los comentarios. Nos habíamos quedado pendientes. Sí, así rapidito para ver si avanzamos en otro tema. La verdad es que le quería contestar a mi amigo Saucedo. Yo creo que el gobierno del estado o gobierno federal sí tiene que generar las condiciones para que haya empleo en el país o en los estados. O sea, es la obligación del estado generar las condiciones. Y la educación nos permite profesionalizarnos y ser competitivos para entonces generar un ingreso familiar. Creo que eso tiene que quedar muy claro. Ahora, lo digo muy específicamente en el tema. Creo que es totalmente debatible, lo platicamos en el corte, el discutir el plan y programa de estudios. Creo que hay cosas, yo siempre he dicho, y comentarios, compañeros docentes, dicen que los planes y programas siempre son muy bonitos cuando los lees.
¿sí? El problema es cuando lo llevas a la práctica, esa es la problemática real. Cuando apenas están entendiendo los maestros, y tengan por claro que yo creo que los maestros entienden claramente su disciplina, por supuesto, matemática, español, la que se trate. El problema es aterrizar el programa y plan de estudios. Entonces, cuando lo llevan a la práctica, esa es la problemática. Cuando ya empezaron a digerir y ya empezaron a terminar ese programa y plan que apenas están entendiendo, viene otro nuevo cambio, otra nueva fase, que es la problemática que nos encontramos cada sexenio. Cada sexenio es la misma problemática para los docentes en nuestro país. Lamentablemente que es un choque de ideas, un choque de doctrinas, que es las que estamos viendo en este momento. Pero sí, hay que entenderlo muy claro. Yo estoy completamente convencido de que la secretaria debe estar en la Secretaría de Educación, de que es una persona con más capacidad, porque si en la que está entrando desconoce el plan piloto que están echando a andar en este momento, donde los foros, insisto, no se habían terminado en el país, y lanzaron el proyecto, entonces quiere decir que tampoco tomaron en cuenta a las personas que participaban en los foros para tener un proyecto preliminar, que en este momento tampoco se conoce un proyecto oficial, institucional del plan y programa de estudios, lo que no existe. Entonces, por supuesto, tampoco hay libros, como bien dijo el diputado César, hay libros de acuerdo al contexto de este nuevo programa. Entonces, hay muchas deficiencias en la Secretaría de Educación que lamentablemente, si le metes la persona que no tiene la capacidad en el tema, entonces sí hacemos un problema para los jóvenes y niños de México. Aquí no se trata si es individualizada, si es colectiva. No, creo que eso no es el tema. El tema es que la educación llegue a nuestros jóvenes y a nuestros niños de la mejor manera y que no se cometan los tropiezos que dice Andrés Manuel, que dice Morena, que no lo voy a justificar ni lo voy a avalar, pero que dice que no se deberían de volver a repetir. Pero lo cierto es que se vuelven a repetir en otro formato y en otra forma. Y eso es lo lamentable para los docentes que hacen el esfuerzo porque tienen convicción de estar al frente de los grupos. Sí. Gutkan, Rapidísimo. Miren, si la Universidad Autónoma de México, la UNAM, no ha tenido problemas a la hora de elegir a sus rectores, es porque eligen a la persona más preparada. Hay un consejo de hombres y gentes doctores en ciencias preparados, porque van a dirigir la institución más grande de América. Entonces, para el caso de la Secretaría de Educación ahí no coincido con Nelly de que es una bruta Leticia Ramírez, porque, primero, es una mujer a la que se le está dando una oportunidad. Lo que sí considero es que debe ignorar algunas cosas y debió prepararse para llegar a ese cargo, o por lo menos empaparse, porque finalmente a mí me da gusto que las mujeres accedan a dirigir, pero tampoco todos somos ignorantes en algún momento, todos, hasta el hombre más preparado ignora cosas, pero no por eso le vamos a llamar brutos. A ver, a mí me gustaría, Adelante. A mí me gustaría comentar algo, a ver, cuando se trata de algo tuyo, pues puedes hacer lo que quieras, pero cuando se trata de la enseñanza, del desarrollo, de algo tan importante para los niños, que son el presente y el futuro de su vida y del país, me parece que sí está muy mal. Y siempre he dicho, a las mujeres nos han estado dando unas por oportunidades, o sea, en los últimos años ha abierto mucho más. Y siempre me he preguntado algo, y con mis hermanos, que son 2 varones, lo hablo mucho, e inclusive no me atacan, pero sí pues sí me lo dicen en voz fuerte, y es lo siguiente: si tú pones a una mujer en una posición y no es capaz, perjudica a todas las demás mujeres. Precisamente por eso, nosotras las mujeres, cuando llegamos a un puesto, tenemos que saber muy bien, y si se puede más que cualquier varón, porque de por sí estamos en el ojo y somos observadas. Y lo que una mujer haga mal, las demás mujeres nos van a señalar o a responsabilidad. O también, hijos, y si es como fulanita, y ya ven, las mujeres no saben mucho, y ay, no. O sea, no. Perdóname, pero no. Y no es ninguna ofensa. Simple y sencillamente, aquí se dijo lo que es. No es posible que por ser mujer
te den tal o cual posición. Tienes que estar perfectamente bien preparada y perfectamente bien con el conocimiento para que puedas desempeñar y de paso ayudas al resto de las mujeres a que se vea que sí somos capaces y que sí tenemos la preparación. Y con todo respeto, Leticia no lo tiene. Diputado. Claro, eso es muy distinto a llamarla bruta. Eso es, No, ahí vuelvo sí a decirlo, coincidimos. es una bruta. Ahí sí coincidimos. Yo ahí no creo que coincida. En primer lugar, me gustaría nada más repetir, fue un desacierto totalmente de la secretaria. Lo segundo, estoy no a favor de los sistemas de competitividad que generan justamente la individualidad. A mí me pasó en la Universidad Autónoma de Campeche cuando recién ingresé en el 2009 a la Hermilo Sandoval Campos. Implementaron, y no había una coyuntura, que bien dices, de pandemia, implementaron un sistema de competitividad con un sistema calificativo llamado Exades, que todo mundo criticaba y que todo mundo decía, esto es una porquería. Y lo siguen evaluando de esa manera a las y los jóvenes con el mismo sistema. Un sistema que después de años me di cuenta que generaba justamente competitividad. ¿Por qué? Porque quizás yo era el más participativo y la compañera era la que mejor salía en el azar del rellenado de las bolitas, pues en el examen, y entonces ella ya iba a tener una mejor calificación que uno que siempre participaba en clase y justamente debatía las ideas del conocimiento. Entonces, ¿sí son debatibles los planes de estudio? Por supuesto. ¿Sí son difíciles de llevarlos a la práctica? También lo son. El simple hecho de sentenciar a la próxima secretaria de Educación, me parece que ahorita estamos juzgándola demasiado, cuando tuvimos un secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, que dijo y afirmó, yo vengo a aprender a la Secretaría en un momento coyuntural que se vivía en México con las relaciones internacionales, en donde no podías llegar a aprender a una secretaría. O, ¿cómo calificamos, lo decía yo al principio de mi intervención, a Genaro García Luna, al secretario Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Que vivimos en un narcoestado, y eso sí fue grave, y ahí coincido con Nelly, ¿no? Cuando pones a disposición de una persona la seguridad de todo un país que pertenece al narcotráfico y que hace lo Yo posible. Yo lo único que digo es, si los posible, otros lo hicieron mal, ¿por qué este gobierno que lo quiere hacer bien también lo está haciendo mal? O sea, comparar lo que ya pasó, a ver, no estamos analizando lo que ya pasó. ¿Cómo ahorita llamamos estamos a esas analizando personas? lo que hoy tenemos en la Secretaría de Salud, de Educación. Sin embargo, coincido con Antonio. Que no es un desacierto, es correcto. A ver, coincido con Antonio. La Secretaría de Educación no la lleva totalmente la secretaria o el secretario en lo local. Hay subsecretarios, hay gente que asiste. ¿Y quiénes estuvieron involucrados en el nuevo plan de estudios? El magisterio, ¿Pero por qué pongo los la cabeza maestros. Uno que no es capaz? A ver, eso es debatible totalmente. Yo creo que eso es un tema, eso es totalmente debatible, pero eso es un tema, una decisión del presidente de la República, y nosotros confiamos en el presidente de la República. Y si el presidente confía en esta compañera, en Leticia Ramírez, pues adelante. Tendrá que ser evaluada. Bueno, eso lo tienen que tendrá decir que ustedes. ser evaluada al final del Pero mira, súper rapidísimo. tema. Bruto se refiere a alguien tonto e incapaz. No es ninguna falta de respeto. Yo me regreso. Aquí voy a está, retomar en parte el de lo que amansaburros. de lo que decía, de lo que decía Jack, de lo que decía Pepe. Hay que recordar que la aplicación de un programa de estudios a nivel nacional va muy ligado de cuál es la política de desarrollo económico que plantea un modelo en un país. Tú estás más joven, pero parte de los movimientos que se gestan en el 68 y en el 71 también vienen precisamente ligados a modelos educativos. Cuando entra, que ya nos empezamos a dar cuenta por ahí de los 80s, cuando empiezan a implementar los nuevos modelos educativos neoliberales, empiezan a quitar algo que decía Nelly que es importante regresar, el civismo, las clases de civismo, las clases de ética, las clases de historia universal, las clases de filosofía a nivel secundario preparatoria. Y entonces, ¿qué estás moldeando con un plan educativo? Con un plan educativo estás moldeando al individuo y a la sociedad al mismo tiempo. Por eso tú dices, es que no es el momento, o sea, tal vez para muchos nunca va a ser el momento, pero siempre es importante dar el primer paso hacia adelante, porque no creemos, no creemos. O sea, ¿cuándo vas a esperar? ¿Cuál va a ser el momento? ¿Cuál va a ser el momento? A ver, yo no dije Así- que sea así un lo mal, plantearon. yo no Dijeron que dije que sea un mal momento. plan, porque No. ni siquiera lo A ver, conozco, no estamos no diciendo juzgué del el plan.
Dijeron El que es aquí en mal es esta la mesa, que va a ver, a jalar la carreta. No, Pero- asumamos. sí, pero Aquí sí dijeron en esta mesa hay que era un un mal momento, momento para empezar y el nuevo modelo y- educativo de la nueva escuela Y mexicana. si O sea, usamos siempre un va a poquito ser de un mal lógico, momento. no, pero es que está grabado. O sea, A está ver, agravada pero no la estamos, situación en no este estamos momento. debatiendo el tema de la secretaria y tú dices está agravado. Bueno, si vamos a moldear, tratar de moldear una nueva sociedad para salir adelante. O sea, Pero es al más, final el yo veo tema que hoy vamos era lo de la atrasados. secretaria, no el Sí, plan de definitivamente estudio. atrasados. Y tenía que Pero haberse lo que estábamos implementado en hablando ahorita era lo de la 2019. secretaria, Nada más no lo del contestando- plan de contestando estudios. lo que Un nuevo tú- modelo económico, contestando. De haberlo un nuevo sabido. modelo educativo para moldear una sociedad en transformación tiene que haberse aplicado desde el 2019. Sí, está perfecto No lo tiene que que dices, ser aquí. pero contestando lo que me acabas de decir, si tú dices que este plan es humanista porque no lo era, porque así lo describiste, yo creo que si es humanista, deberían comenzar con un acompañamiento a los estudiantes para que se puedan nivelar y después implementar el plan. Sí, será. Eso es lo único. Así eso ¿Cómo es lo único nivelamos que- si vamos empezando? O sea, lo primero es implementas el plan, te llevas al diagnóstico y empiezas la nivelación. Tú no puedes nivelar algo que no has Es un iniciado. momento Yo por eso insisto, o sea, se tenía crucial. que dar un primer paso. Desde mi óptica, vamos atrasados. Pero hoy el Tenía tema que no haber era sido el en plan de 2019. estudios, hoy el tema era Bueno, la pero brutalidad de la entiendes. secretaria. Es que, a Perdón, ver, pero me ofende a mí como mujer. Si seguimos Absolutamente. En eso, mira, si seguimos en eso, debatiendo ante todos los campechanos un tema unipersonal, o sea, y dejamos los temas de fondo, no estamos colaborando para el avance. Sí, pero de la el tema no sociedad. lo podemos hacer el Hacemos próximo el chisme martes. nomás. Venimos, ya hablamos del plan de chisme. estudio. Es que son dos Pero hoy no temas, es que era el son dos tema, temas, tengo son entendido, dos claro, temas, lo el podemos plan y el cambiar nombramiento. en el correr de la mesa, pero no era. Y hablando de cambios, ya se dio recientemente un Ah, cambio ¡Eh! dentro de la Secretaría de Obras Públicas por parte del gobierno del Bueno. Estado. Y pues Ese es se otro espera que tema. haya más cambios, ¿no? Hablando acerca de quien dirige un barco y dirige la situación, pues es un tema Creo que, candente y polémico, ¿no? Arturito hizo así como que veladamente, ¿no? Y pues ya se ha hablado acerca de las muchas razones por las cuales se ha dado este cambio, ¿no? Y que pues también al interior de esta Secretaría de Obras Públicas, pues aquí hay mucho revuelo antes de la entrada de la que fue secretaria de Obras Públicas y ahora pues es vínculo entre las obras federales. Pues su opinión acerca de este cambio, ¿cree usted que será productivo? Que será como estaba mencionando hace un momento, ¿no? Quien dirige un barco es el que lleva a buen rumbo o quien hace que la nave naufrague. Yo supongo que la gobernadora, cuando puso la secretaria que estaba de Obras Públicas, pues tenía cierta proyectos o cierta pues sí expectativa de qué es lo que se iba a hacer y no se cumplieron. Muchos dirán que es muy pronto. Yo creo que no. Cuando te das cuenta, al año te estás dando cuenta que no funciona, claro que estás súper a tiempo de hacerlo. Precisamente por eso también yo diría, porque a veces muchos que hemos estado de una u otra forma viendo que este gobierno no ha estado avanzando, y muchos dicen, es que es muy pronto, apenas es un año. Bueno, pues aquí el gobierno del Estado pues nos está demostrando que no se hicieron las cosas, pero qué bueno, a mí me parece que está bien, que si no le están funcionando las cosas, lo cambie. No estoy segura de que si con este cambio las cosas van a darse, porque lo que he revisado, muy poquito, de lo que he revisado del perfil de la que está ocupando ahora la Secretaría de Obras Públicas, pues no me dice que se van a poder hacer las cosas. Lo cierto es que en este primer año de gobierno no han habido obras del Estado. Sí han habido obras del gobierno federal, porque a mí la parte que tengo mis críticas, pero la parte del Tren Maya me parece que es una obra que se haya atrevido, no sé si sea la palabra, pero atrevido el señor presidente a hacer esto, no lo había hecho nadie. Teníamos muchísimos años en los que no veíamos
que alguien volteara a ver esa parte de tren o de vías férreas, y me parece que es un desarrollo muy importante, no nada más turístico, sino también para mover mercancías a un costo mucho menor que como México lo ha hecho por años, que es en tráiler, que eso es costosísimo. Y que va amarrado ¿no? con el transísmico. Entonces, claro, sí, o sea, me parece eso excelente. Ahora, eso es lo que hemos visto este año, pero del gobierno del estado no he visto nada. Aquí han comentado que han habido mucho desarrollo en caminos cosecheros. Si así ha sido, qué bueno, porque yo en algunos de mis recorridos que hago, uno de los problemas que tenemos en el campo es cómo sacar lo que se produce. Entonces, si sí se hizo, pero después de ver de eso, creo que tampoco un gobierno del Estado es solo el tema de caminos cosecheros. Hay muchísimas otras cosas que tendríamos que hacer para el desarrollo económico del Estado, que no. Está el mar, está la pesca, que no se está haciendo, atracción de inversiones verdaderas, y que no venga el gobierno como lo hacían antes, a quererse asociar con el que están promoviendo y traer, que ese ha sido el mal de Campeche. Sí. Vamos a un corte y regresando seguimos con este tema. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, pues ya estamos de regreso y hablando acerca de este tema, pues... Mételes el herida. A ver, así rapidito. La verdad es que yo creo que no hay mucho que hablar de lo que ha hecho la exsecretaria de Obras Públicas. Creo que a pesar de ser un año, creo que no tuvo mucha participación en cuanto a obras. Tal vez habrá habido una muy pequeña que no vimos, pero bueno, que es muy poco. Creo que la salida va más allá del resultado de la secretaria. Creo que va más allá porque recordemos que al inicio de esta administración fue muy dura en la ciudad administrativa con el exgobernador del estado, Carlos Miguel Aiza, así como que ahora embajador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo así? Porque tampoco la mandan a su casa, sino la siguen invitando a participar en este gobierno, al lado del ingeniero Armando Toledo, quien seguramente la ocupará en otros temas que tienen que ver con la secretaría. Pero creo que esa creo que debió haber sido realmente la salida, el sacarla del foco para lo que pueda generar en futuros trabajos que pueda hacer la propia secretaría. Creo aquí el diputado ha dicho que en este gobierno no se va a proteger a nadie y seguimos nosotros esperando las denuncias que seguramente ya hay para castigar o denunciar a las personas que hicieron mal en la ciudad administrativa. Diputado. Sí, muy rápido. Hay que recordar que la arquitecta Carla, cuando se le invita a participar en el gobierno de la gobernadora de Sansores, se hace un estudio para saber quiénes eran las compañeras en ese momento que pudiesen tener justamente este encargo, ¿no? Y ella viene de la sociedad civil. Bueno, dejando eso como antecedente, ahora después de un año, pues no se le da no sale de la administración pública, ¿no? La gobernadora piensa que, pues bueno, pudiese ayudarle en esta justamente unidad de vinculación con el gobierno federal, y a cargo deja a una compañera que, es importante decir, no viene del movimiento, ¿no? No viene del movimiento, no viene de Morena. Es una persona muy capaz, es una persona muy preparada, y eso habla también de la inclusión que tiene la gobernadora de trabajar con todas y con todos los que tengan por encima y por delante a Campeche, ¿no? Eso se queda muy claro. Antonio. ¿Qué? ¿Tú? Dale, ya. Bueno, yo nada más, yo creo, yo lo Antes que era importante por él. aquí, mira, yo creo que debemos dejar de satanizar los cambios que hagan los gobiernos en todos los niveles. ¿Por qué? Porque si se están haciendo cambios es porque la persona que está gobernando se está dando cuenta de que algo no está funcionando o algo tiene que mejorar. Entonces siempre es un tema, cambió la presidenta municipal, cambió el no sé cambio. Yo creo que debemos dejar de satanizar eso, porque si los cambios van a ser para mejorar, normalmente son para mejorar, tenemos que empezar a aceptar ese tipo de cosas, ¿no? En todos los niveles, para que se sigan dando los que se tengan que hacer, porque muchas veces el gobernante dice,
es que acabo de entrar. Ya me di cuenta que es malo, pero como acabo de entrar no lo puedo cambiar. No, que hagan los cambios que tengan que hacer cuando se den cuenta que las cosas no están marchando. Yo creo que eso es lo que debe suceder, los cambios que sean necesarios, o evidentemente midiendo los riesgos posibles, porque también los cambios implican un trance de adaptación de cada una de las partes, ¿no? Yo creo que no todos los cambios tenemos que verlos como temas negativos, ¿no? O sea, es una valoración del trabajo que está haciendo una parte del equipo y entonces tal vez le veas una capacidad que requieras en otra área y la mueves para allá para que tenga mejor rendimiento, mayor rendimiento. Yo no digo si sea o no sea el caso en este particular, sin embargo retomo lo de Jack, o sea, los movimientos en un equipo administrativo, o sea, son buenos en una institución como el titular del Ejecutivo del Estado, pues tiene esa facultad, tiene esa capacidad, e incluso nosotros lo señalamos, o sea, que si necesitaba, pues era prudente que los realizara los cambios en el gabinete. Sí, Alberto. Rapidísimo, me parece que qué bueno que Laida Sansores esté haciendo los cambios ya al primer año de su gobierno, de haber concluido un gobierno que está en, vamos a decirle, análisis todavía. Ojalá que pueda haber otros cambios de gente que no están resultados. Por ejemplo, el de desarrollo económico, De una vez. me parece que ese es otro está dedicado a hermano de la a secretaria. adorar al dios Baco porque no se le entiende nada. Pues si somos como Monterrey. Me parece que el asunto de Al revés. Carla Sánchez, de la exsecretaria de Obras, sí, viene de la sociedad civil, fue parte del PRI, del área de inclusión, se bronqueó con todos los de obras públicas, pero además yo quiero precisar algo, el problema del gabinete de Laida es que es un gabinete unido, pero un nido de víboras, porque está dividido en 3 grandes grupos, los históricos, los aliados y los foráneos. Y entonces se están peleando entre ellos los cargos, y el cargo más importante después del secretario de gobierno es el de obras públicas, en donde está la lana y los aliados que son los constructores. Si no, veamos, hablando de constructores, a la alcaldesa que por ahí se le han descubierto algunas cosas de rollos medio raros con constructores que creo que le prestaron una camioneta lujosa. Punto. Bueno, pues ahorita hablando acerca también del ayuntamiento, ayer se llevó a cabo esta conferencia mañanera del presidente estatal de Morena, ya ratificado, Eri Reyes, en la puerta del ayuntamiento de Campeche, y desde ahí dio a conocer, de hecho mostró más de 750 oficios enviados al ayuntamiento por esta situación de baches, calles rotas, alcantarillas sin tapa, falta de alumbrado público, muchas de esta falta de solución de obras públicas que aparentemente pues ya se ha denunciado no solamente por Morena, pero que pues se dio a conocer toda esta situación, también sobre los contratos que el ayuntamiento otorgó a favor de una empresa, Servicios y Soluciones del Carmen, por una cantidad superior a los 5 millones de pesos, adquisición de despensas y vales electrónicos, entre otras cosas que se llevó a cabo en la puerta fue algo pues distinto, ¿no? Pero pues su opinión acerca de esta situación, Nelly Márquez. yo estoy empezando. A ver. Pero no es todo el bloque, compañera. A ver, ¿no estoy qué? Perdón. No es todo el bloque. No es todo el bloque. Ay, está difícil. A ver, lo cierto es que sí está la ciudad un desastre. Sí hay muchísimos baches. Me parece, es derecho, que no venía al caso hacer donde se hizo esa rueda de prensa. Me parece que no venía al caso, pero es su derecho. Ha llovido, el justificante es que ha llovido demasiado, sí, ha llovido demasiado, pero me parece a mí que no, porque ahí están los recursos o hay 64 millones gastados bueno, pues que los gasten y pavimenten bien. La verdad es que la ciudad está un desastre. La ciudad está en oscuras, la ciudad está impresionante lleno de baches, lo dije en el anterior programa, que ni siquiera puedes salir a hacer como debe de ser el ejercicio que quieras hacer, porque entonces las cosas pues no puedes, ¿no? Inclusive en la ciclopista del Malecón tampoco se puede circular porque está en muy mal estado. Creo que han perdido el tiempo en la desaparición del exalcalde. Creo que se enfoca este ayuntamiento
un poco en estar viendo cosas que le quitan el tiempo y que no son realmente de su área. ¿Qué es lo que debe de tener un ayuntamiento? Limpia la ciudad, con luces en todas las calles y por supuesto que con la pavimentación correcta. Punto. Y no está sucediendo. Está en oscuras, no está como debe de ser limpia y por supuesto lo de los baches. Y hablando de limpia para que luego no me... Y perdón que yo hable de más. A ver, ves que cuando están lloviendo están limpiando las alcantarillas. Pues es que no está limpia la ciudad. Por supuesto, eso no debería de estar sucediendo. Entonces, si lo van y lo hacen cuando está lloviendo, pasandito la lluvia, pues es que no está limpia la ciudad. Sí, así rápidamente. Lo que se pasó frente al Palacio de Ayuntamiento, pues cada quien tiene una forma de hacer política, de demostrar su acción ante lo que cree que está mal. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Campeche tiene muchas deficiencias, lo tiene que reconocer el Ayuntamiento. Se ha dicho que la carpeta asfáltica en temporadas de lluvia se deteriora todavía aún más. Aquí lo que siento siempre es que hay una falta de coordinación entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Campeche, aunque ambas partes dicen que están poniendo de su parte. Creo que hay un comentario de uno de los subsecretarios del gobierno del Estado donde dice que el ayuntamiento ¿dónde habrá gastado esos millones de pesos que tiene para carpeta asfáltica? Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Creo que hay una falta de coordinación. Creo que el Ayuntamiento de Campeche también tiene que cumplir con su obligación de cumplir con todos los servicios públicos, en lo que también el presupuesto lo permita. Sabemos que los ayuntamientos tienen muchas problemáticas en cuestiones económicas, pero sin embargo, pues tienen que hacer su labor, que para eso se están rentando y tienen que sacar el trabajo de los servicios públicos. Y el gobierno del Estado, pues, seguir construyendo junto con los ayuntamientos, porque hace falta mucha infraestructura. Platicábamos aquí, por ejemplo, que hace falta agua potable y muchos implementos más que necesitan la ciudadanía y las zonas habitacionales. Sí. Diputado. Pues a mí me contestó una vez la presidenta municipal de viva voz que aunque le metiera 1000 oficios no me iba a responder ni uno, ni iba a atender ni uno. Entonces, pues es desafortunado, ¿no? Vivimos todos, sabemos las carencias que vivimos en Campeche, ya no son baches, desafortunadamente ya son socavones, ya tienen metros de profundidad en las colonias, eso está pasando. Y algo que me parece prudente decir y destacar aquí y que todo el mundo lo escuche es que ni siquiera el gobernador tiktokero de Nuevo León se pelea con el presidente de la República. Para trabajar de manera coordinada tienes que aprender a trabajar con los otros niveles de gobierno. Si la señora alcaldesa aquí no entiende que la titular del Poder Ejecutivo se llama Laida Sansores y con ella tiene que trabajar, entonces no va a poder sacar avante a este municipio. Antonio. Es correcto. Mira, alguien aquí decía que hay muchos baches, ¿no? Y creo que la alcaldía pues está tratando de tapar los hoyos, pero no los de las calles, sino los hoyos que dejó la administración anterior. Traen una problemática tremenda. Están efectivamente enfocados en otro tipo de acciones. Por ejemplo, nada más lo dejo así como ejemplo, que ahorita hay que pedir información más puntual. En el perfil, en el portal oficial de Alcaldía de Campeche se están ofreciendo 500 empleos de a 10,372.85 pesos mensuales para vigilancia. El gobierno federal. No, pues eso dice Protección Federal, ¿no? ¿En dónde hay una instancia que se llame Protección Federal? O sea, esto para mí es una instancia. Sí, lo vi ayer. Es una instancia Y me llamó la privada. atención, ¿qué será? ¿Qué será? Yo lo he estado tratando de investigar, no hay información. O sea, sí, ya está publicada. Si es federal, es del gobierno federal. ¿Algún sistema de protección federal? Ahí sí yo desconozco, pediría que ahí nos den una colaboración del ayuntamiento con el gobierno federal. Si no colabora con el gobierno estatal, se pues me para hace que más veas difícil que con hay, el si gobierno hay, si hay, federal. Pues ahí sí ojalá hay lo puentes de hiciera. comunicación. ¿Con quién? ¿Con el Con secretario de...? Para que A ver, veas, tú para que te tienes des más cuenta. información, que estás ahí metido en ese ajo. A ver, platícanos de una vez, ya que estás aquí. Mira, definitivamente yo creo que el tema del show, porque ya no le puedo llamar de otra forma, del show que hizo el dirigente Morena en las puertas del Palacio, porque todo lo que hacen ya estos Morena es un show, pues cada quien es libre de hacer lo que quiere y como quiere, pero yo quiero puntualizar, lo dije hace 2 semanas, toda la narrativa, la retórica que utilizan ellos de crear, de exagerar o de fantasmear noticias.
Y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita acaba de decir Nelly, ¿dónde están esos 64 millones de pesos que exhibió Laida Sansores? Y lo reitero, hace 2 semanas lo dije, se firmó un convenio para ese dinero el 10 de agosto. El 15 de agosto lo presentó Laida como que ya se había gastado y ya se habían robado el dinero. Así lo dijo ella, en 5 días. Y que dónde estaban las calles limpias y ya había ese dinero. O sea, en 5 días esta señora ya quería que estuvieran las calles bien. Entonces, ahí hay una narrativa, una retórica una fantasía de meterle a los ciudadanos que se ha robado el dinero. Pero ya lleva un mes y yo no veo que estén pavimentando nada. Ya están pavimentando. Se deslava a los 2 días. Por la época, esa es una. Y la otra es esta retórica o esta narrativa que han construido ellos. Por ejemplo, Eric Reyes la semana pasada salió con una fotografía de 2016 diciendo que hay un megabache, una noticia del 2016 en donde un taxista se iba a un bache en el 2016 y la presentó como el bache amable, gigante, y los medios de comunicación a los que ellos le dan su maiciada, la replicaron como si fuera actual. Entonces ellos crean una exageración de lo que está sucediendo. Sí, es una realidad, como lo dijo el compañero. Cada temporada de lluvias, para que se entere Eric Reyes, que recién llegó a Campeche, para que se entere Eric Reyes, el tema de los baches no es un tema nuevo, es un tema que llevamos años, décadas sufriéndolo, no lo estoy normalizando, se tienen que hacer acciones, se tiene que bachear, se tiene que hacer constantemente el mantenimiento a la carpeta, pero el señor pues acaba de llegar, tiene unos meses que llegó a Campeche y pues se topa con que aquí llueve y con que aquí se gasta, se deslava el material, se topa con ese tipo de cosas que para él son novedad y entonces las exagera y genera una narrativa desorbitada, utilizando herramientas antiguas para transportarlas, como Volver al Futuro, las transporta al presente como si fueran actuales. Entonces empieza a distorsionar la realidad y creo que el señor pues tiene problemas, yo creo, de identidad, de mentales, no sé qué tipo de problemas tenga, pero sí está canijo que una persona que no conoce la historia de la capital en particular esté haciendo este tipo de cosas. Uno, y por último, nada más para acabar, que este señor también se haga sus giras por todo el estado. Y se va a dar cuenta que los socavones, los baches y todo... son normales. No, están en todo el estado y que suceden cada temporada de lluvia. Alberto Kutzand. Rapidísimo, me parece que el show que hizo Eric Reyes ayer frente al ayuntamiento fue un show mediático. Pero también hay que aclarar algo. La alcaldesa Vivi Ravelo de la Torre heredó a 2 directores de servicios, a 2 directores, al de servicios públicos del anterior ayuntamiento y al de el SMAPAC, que se supone que tienen experiencia para estos casos y no están haciendo nada. Está exhibiendo Vivi Ravelo la negligencia como alcaldesa. Y termino con otra. Ojalá Eric Reyes, que es un experto en protagonismo, ojalá vaya a hacerle un plantón a Marcela Muñoz en la Secretaría de Seguridad Pública para que nos diga por qué hay un aumento de inseguridad en el estado de Campeche. Eso sería congruente y no las payasadas como las que hizo ayer. Punto. Pues les agradezco mucho que nos quedamos cortos con este tema, ¿verdad? Todavía hay mucho más, pero ya el tiempo se nos acabó. No, bueno, para los panochos. Sí, pues la situación es ya grave en el municipio, eso sí es real. Y aquí es importante tener un acuerdo entre todos los niveles de gobierno para solucionar los problemas y que nosotros como ciudadanos tengamos la mejor parte. Pues yo soy David Morales, este fue su programa Mesa Revuelta, los esperamos para la siguiente emisión. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.